Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos al tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestro cascanueces. En la parte 1 que te sale aquí arriba como sugerencia o en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y realices el tutorial parte 1 donde ya hicimos todo su cuerpo, sus brazos, sus sombreras y está todo ya terminado el cuerpo base. En esta parte 2 vamos a estar trabajando los accesorios, el cabello, el sombrero y otras partes importantes para terminar nuestro cascanueces. Vamos a alistar el hilo blanco, en mi caso tengo un color crudo, con el que vamos a trabajar los bigotes, el cabello y vamos a comenzar con los bigotes. Esto que te voy a enseñar a continuación vas a tener que realizar dos piezas exactamente iguales que son nuestros dos bigotes, uno para cada lado. Esta es la pieza 1. Voy a enseñarte a realizarla realizando la pieza 2 y tú vas a tener que repetirla. Para dar inicio con el primer bigote vamos a realizar 9 cadenas al aire. Desde la segunda cadena vamos a trabajar un punto alto o pilar. En la siguiente, otro punto alto o pilar. Llevamos 2 puntos altos. Ahora, en las 3 siguientes cadenas vamos a trabajar medias varetas o punto bajo alto. En las 2 siguientes hacemos 2 puntos bajos. Y nos quedaría una cadena pendiente para trabajar y allí realizamos un punto deslizado o punto raso. Hacemos una cadena al aire, giramos y por la parte baja de nuestras cadenetas vamos a trabajar el primer punto donde hicimos un punto deslizado, punto raso, lo saltamos y en el siguiente trabajaremos un punto bajo y en el siguiente nuevamente otro punto bajo, serían 2. Luego trabajaremos 2 medias varetas, 1 y 2. Y para terminar hacemos 3 puntos altos o pilares en las 3 últimas cadenas que nos quedan. Cerramos con un punto deslizado en la primera que hemos realizado. Y así me queda ya mi bigote. Voy a dejar una hebra larguita para poder coser a nuestro rostro. Y voy a cortar la hebra que me quedó acá sobrante, que ya escondí. Tienes que realizar, como te dije, 2 bigotitos. Yo ya tengo aquí el otro. Y lo vamos a ubicar con la parte circular hacia adentro. Vamos ahora a realizar el cabello. Para el cabello vamos a tener que tejer 3 piezas exactamente iguales a esta. Son muy fáciles de realizar. Vamos a hacer la segunda junto conmigo. Llevo una, que es esta. Me faltan 2. Vamos a hacer la 2 y la 3. Les voy a enseñar cómo. La idea es que hagamos este rectángulo y lo enrollemos de esta forma 1, 2 veces. Y lo cosemos así enrolladito a la cabeza. Les voy a indicar, mira, lo vamos a poner detrás de nuestra cabeza. Yo me voy a ayudar de alfileres, voy a indicarles este primero que tejí y ustedes van a hacer lo mismo con los otros 2. El primero lo vamos a ubicar a la misma distancia que tenemos nuestros ojos, ¿listo? En la misma ronda donde terminan nuestros ojos. Le ponemos alfiler aquí y alfiler aquí. En esta misma ronda donde comienzan mejor.
No termina sino comienzan los ojitos. Y vamos a hacer lo mismo por detrás. Sujetamos con alfileres en la ronda que necesitamos, donde vamos a coser. Y lo que vamos a hacer es a enrollar esta parte, la parte de abajo, empezarla a subir, enrolladita hacia arriba, enrolladita. Y cuando la tengamos enrolladita bien despacio, yo lo estoy haciendo rápido para mostrarles, y vamos a darle unas puntaditas donde termina de enrollar para que no se nos vuelva a desenrollar. Le damos unas puntaditas sujetando aquí lo que enrollamos, y así también se va a ver por detrás enrolladito. Porque vamos a hacer 3 piezas iguales, porque la otra la vamos a ubicar justo aquí donde termina esta, hacemos lo mismo, y la otra más abajo donde termina la segunda hacemos lo mismo. Hacemos esto por 3 repeticiones, miren. Y nos van a quedar los rollitos, 3 rollitos a cada lado y tapando también la parte de atrás. ¿Listo? Vamos a realizar la pieza. Voy a enseñarles cómo lo debemos hacer. Vamos a tejer 37 cadenas al aire. Cuando ya tengas las 37 cadenas, desde la tercera cadena, 1, 2 y en la número 3, comenzamos a trabajar medias varetas. Toda esta pieza la vamos a trabajar en media vareta. Vamos a ir tejiendo, en total serían 35 medias varetas por toda la tira de cadenas. Cuando termines toda la tira, vas a subir con una cadena y giras el trabajo. Y haces exactamente lo mismo, los 35 puntos media varetas. Así hicimos esta que ya ubiqué aquí, voy a quitarla para mostrarles. Y vamos a tejer en total 7 filas. Vamos a trabajar en filas, como les acabo de indicar, subiendo con una cadena. Y giramos y seguimos hasta que tengas 7 filas en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dejas una hebrita larga para poder coser a nuestra cabeza y también darle unas puntadas cuando lo enrolles. Vamos a tejer 3 piezas. Tengo aquí ya la primera, estoy haciendo la segunda, me falta una tercera. Y voy a enseñarles ahora cómo vamos a realizar nuestro sombrero. Vamos a dar inicio con el sombrero y vamos a comenzar con un anillo mágico de hilo negro. Dentro del anillo mágico comenzaremos la primera ronda realizando en punto bajo 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y esta sería nuestra ronda número 1. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tejer 6 aumentos para terminar con 12 puntos en total. Esta es la base de la parte de arriba del sombrero. Pasamos a la ronda 3. En la ronda número 3 trabajaremos un patrón de un aumento y un punto. Esto lo vamos a repetir toda la ronda. Un aumento y un punto. Hasta que terminemos. Te van a quedar en total 18 puntos. En la siguiente ronda, que sería nuestra ronda número 4, vamos a trabajar el patrón de un aumento
y 2 puntos, 1 y 2. Este es el patrón para esta ronda. Lo vamos a repetir hasta terminar y te van a quedar 24 puntos. Pasamos a la siguiente ronda. Vamos a trabajar 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Ese es el patrón para esta ronda. Lo repetimos hasta finalizar y te van a quedar 30 puntos en total. La siguiente ronda vamos a hacer 4 puntos y un aumento como patrón, lo repites y al finalizar te quedarán 36 puntos. Esa sería nuestra ronda número 6. Vamos a trabajar la ronda número 7 haciendo el patrón de 5 puntos y un aumento. Repetimos este patrón toda la ronda y nos van a quedar 42 puntos. Ahora trabajaremos la ronda número 8 realizando 6 puntos y un aumento. Este es el patrón para esta ronda, 6 puntos y un aumento. Lo repites y te quedan 48 puntos. Es la última ronda que haremos con aumentos. Vamos a comenzar la ronda número 9 trabajando los mismos 48 puntos, pero tomando solo de la hebra trasera de los puntos. Para empezar a bajar nuestro sombrero. Entonces trabajaremos estas rondas de aquí en adelante sin aumentos. Y en esta ocasión, solo por esta vez, vamos a realizar tomando la hebra trasera. Y vamos a terminar toda la ronda. Luego trabajaremos estos mismos 48 puntos por más rondas, ya les indico desde la 9, que es esta, hasta cuál trabajaremos de hilo negro. Vamos a trabajar 3 rondas hasta la ronda 11, 9, 10 y 11. Y en la última, donde terminemos, vamos a cerrar con el hilo rojo y vamos a trabajar la ronda número 12 con hilo rojo. Solamente esta ronda, única ronda. Voy a dejar el hilo negro ahí atrás para cuando termine volver a retomar el negro y continuar con las demás rondas. Solo trabajaremos esta ronda de hilo rojo. Cuando la termines, subimos el hilo negro y trabajamos desde la ronda 13 en adelante con también los mismos 48 puntos, recuerda. Trabajaremos en negro hasta la ronda 19. En total, 7 rondas de hilo negro. Para que nuestro sombrero tenga esta parte de arriba bien plana, vamos a tener que utilizar un círculo de este mismo tamaño de cartón o de acetato o del material que logres tener en casa y lo vamos a introducir para que al rellenar nuestro sombrero esta parte nos quede completamente plana. ¿Listo? Vamos ahora a continuar con la ronda número 20. Cambiando de hilo, vamos a introducir el hilo amarillo. Y realizaremos una ronda de hilo amarillo tomando todo el punto normal. Recuerda que todas las rondas deben tener la misma cantidad de 48 puntos. Vamos a trabajar esta tomando todo el punto normal y la siguiente ronda, que sería la ronda 21, sí vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera para que la hebra delantera nos quede y por ella trabajar los picos de la corona o de una corona que vamos a simular aquí en el sombrero. Entonces la ronda 20 vamos a hacer la normal, la 21 tomando la hebra trasera y desde la 22 tomando todo el punto normal como siempre. Vas a trabajar en total hasta la ronda 24. Trabajé la ronda 21 por la hebra trasera, la 22, la 23 y la 24.
Cuando termines vas a dejar una hebra larguita para que podamos coser nuestro sombrero a nuestra cabecita. ¿Listo? Y ahora por la hebra que nos ha quedado en la ronda 21, esta hebra delantera, vamos a trabajar por allí lo que es el bordo, un bordo de una corona que vamos a simular. Entonces tomamos el sombrero por la parte de atrás y enhebramos de esta manera teniendo la parte negra hacia arriba y enhebramos aquí el hilo amarillo. Estas son las puntas que vamos a realizar en todo el bordo de esa hebra delantera. Voy a repetirla aquí para enseñárselas. Comenzamos en el primer punto tejiendo una media vareta. Luego trabajaremos un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. Y ahora 2 cadenas al aire. En la segunda cadena hacemos un punto bajo. Y en el mismo lugar realizamos otro punto alto. Luego en el siguiente un punto alto, seguido de una media vareta. Y para terminar un punto deslizado en el siguiente punto. Esto lo vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. Repito, vamos a volverlo a hacer. Una media vareta, un punto alto, otro punto alto, 2 cadenas, un punto bajo en la segunda cadena, un punto alto en el mismo lugar, un punto alto en el siguiente y una media vareta. Terminamos con un punto deslizado. Así lo vamos a ir haciendo hasta terminar. Así nos queda ya nuestro sombrero con nuestras puntas de la corona. Lo vamos a rellenar, le colocas la base, lo rellenamos y le dejamos la hebra larguita y con ella vamos a coser a nuestra cabeza. ¿Listo? Vamos ahora a realizar la otra parte que nos hace falta. Vamos a realizar la parte de la barba para terminar todas las partes y mostrarles cómo lo vamos a coser y los últimos detalles que le vamos a colocar. La barba sería ya nuestra última parte tejida. Vamos a realizar 7 cadenas al aire con el mismo hilo con que realizamos los bigotes y el cabello. Desde la tercera cadena vamos a realizar punto piña. ¿Cuál es el punto piña? Es el que hacemos puntos altos, todos sin terminar en el mismo lugar. Voy a realizar 5. Ya hice 1, 2, todos ahí mismo. 3, todos quedan a la mitad. 4. Y el último, número 5. Lo dejo a la mitad y todas estas hebras que tengo acá, en total son 6, voy a cerrarlas de una vez. Y hago una cadena. Ya hice mi primera piña. Me salto una cadena y en la siguiente vuelvo y repito lo mismo. 1, 2, 3, 4 y me falta uno para 5. 5. Cierro todas y hago una cadena. Esta sería mi segunda piña. Voy a saltar una cadena y en la última que me queda vuelvo a repetir lo mismo para tener 3 piñas. Al terminar vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a trabajar ahora 2 piñas solamente. Una en los 2 espacios que tenemos en medio de las 3 piñas anteriores. Aquí voy a hacer una, 2, 3, 4
y 5 puntos. Cierro todos, hago una cadena y paso a la segunda. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todos y hago una cadena. Aquí voy a hacer un punto deslizado en la piña de abajo, como para cerrar la fila. Voy a subir con una cadena y al finalizar voy a hacer una sola piña acá en medio de las dos anteriores. 1, 2, 3, 4 y mi último punto 5. Lo cierro, hago una cadena y hago un punto deslizado en el último punto de la piña de abajo. Así me queda una pequeña barbilla para coser a la cabeza de nuestro cascanueces. La vamos a coser justo debajo de los bigotes. Vamos a dejar una hebra larga para poder coser. Teniendo todas las partes ya tejidas, voy a mostrarles cómo vamos a hacer los bordados de hilo amarillo por todo el cuerpo. Tenemos que realizar en esta parte negra la hebilla amarilla. Entonces he enhebrado el amarillo con el que trabajamos el resto de partes. Y en todo el centro voy a introducir y a realizar un pequeño cuadro bien centradito. Sacamos la aguja donde tú consideres que vaya a quedar el cuadro bien centrado. Ahorita perdemos esta hebra. Y voy a pasar unas cuantas veces. Mire, estoy ocupando tres puntos para hacer la línea de la parte de arriba. Tres puntos. Ahora realizo una línea hacia abajo, la de abajo y luego la de arriba. ¿Listo? Para hacer, y si quieres lo puedes pasar varias veces para que nos quede más gruesito. Para realizar la parte del bordado de la camisa vamos a sacar la hebra en la ronda 1, 2 y 3 contando desde el cinturón hacia arriba. Y vamos a centrar esta línea que nos quede bien centrada en el centro de nuestro pecho. Yo voy a abarcar 6 puntos, 6 o 7 puntos. ¿Listo? Vamos a tratar de que nos quede bien centrada. Creo que hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Voy a sacar la aguja una ronda encima de donde estamos. Y vuelvo y repito hacia el otro lado, en el mismo lugar. Lo que voy a hacer a continuación es hacer un nudo en cada uno de los extremos. Ya quedaron las dos líneas. Esto lo vamos a repetir 2 veces más, separado por 2 rondas. 1, 2, lo repetimos, 1, 2 y lo repetimos. Dejamos 2 rondas de separación entre cada franja de esta que te estoy enseñando. Ya hicimos las 2 líneas, ahora vamos a hacer una especie de nudo. En la parte de abajo, en la línea de abajo donde está la hebra saliente, voy a introducir y la voy a sacar donde está la siguiente hebra. ¿Listo? Aquí voy a templar. Listo. Y voy a sacarla donde termina la hebra de arriba, pero no saco la aguja, sino que enrollo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, que me queden 5 hebras en la aguja. Y ahí sí, teniendo estas hebras que están enrolladitas en la aguja, las tengo y ahí sí saco la aguja. Y me queda una especie de nudito muy hermoso, miren, lo ajustamos y nos queda un nudito. ¿Listo? Un nudito. Ya lo hice a este extremo, lo voy a ajustar muy bien. Y voy a introducir la aguja y la voy a sacar en el otro extremo para hacer exactamente lo mismo. Miren. Esto lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en las 2 franjas siguientes, dejando 2 rondas de separación.
Cuando termines esas 3 franjas se va a ver de esta manera. Y vamos a pasar a realizar ya el último detalle, que es la parte de los zapatos. Solamente le vamos a hacer 2 cruces o X, como lo quieras llamar, en el lateral del zapato. Hacia la parte de afuera lo realicé aquí y ahora en este hacia la parte de afuera. Lo vamos a hacer subiendo una ronda por encima del bordo donde trabajamos por la hebra trasera. En este lateral voy a introducir la aguja por aquí, por detrás, y vamos a introducir una ronda encima como les acabo de indicar. Y la X la vamos a realizar solamente abarcando una ronda. Una ronda y tomando 2 puntos. Luego subimos, dejamos una ronda como espacio entre una X y la otra y repetimos. Abarcando una ronda y 2 puntos. Voy a hacerla así, así, y luego cruzo y pierdo la hebra o la aguja por detrás. Así nos quedan las 2 crucecitas en cada zapato. Vamos a realizar ahora la nariz. Con la aguja y el hilo con que he cerrado la abertura de la cabeza, la introduje en todo el centro de nuestros ojitos, en la ronda donde terminan los ojos, en todo el centro, y vamos a hacer una nariz hacia abajo, abarcando 3 rondas hacia abajo. Voy a introducir la aguja 3 rondas abajo, bien derechita, en la misma dirección donde la tengo, y vamos a empezar a trabajar. La voy a sacar arriba y vamos a empezar a trabajar tomando esa hebra. ¿Listo? Vamos a ir enrollando, abarcando este hilo de arriba a abajo o de abajo arriba, de esta forma, enrollando, enrollando, enrollando ordenadamente, que las hebras nos queden justo al lado de la otra. Si deseas, lo puedes hacer más de una vez. Lo puedes hacer más veces por encima de lo que estamos haciendo y así nos queda mucho más gruesa la nariz. He llegado aquí al final. Miren, y ya tenemos una nariz alargadita. Pero si gustas, la puedes hacer. Voy a bajar un poquito la luz. Si gustas, lo puedes hacer un poco más grueso. Los bigotes los vamos a ubicar justamente al lado de la nariz, por aquí. Y nuestra barbilla o nuestra barba aquí abajo. Lo que es el cabello ya les indiqué cómo lo tenemos que hacer, y lo que es el sombrero y la coronita, de esta manera la vamos a coser justo donde comienza nuestro cabello, dejando 2 rondas encima de los ojos para hacer una pequeña, muy pequeñitas líneas con el hilo blanco del cabello como cejas. Cosemos los brazos justo al lado y así terminamos. Ya les muestro cómo nos queda todo terminado. Así ha quedado nuestro precioso cascanueces ya terminado. Le eché un poquitito de rubor debajo de sus ojitos y encima de su naricita. Los ojitos le hacemos una lineecita externa por fuera blanca y una en la parte de arriba desde el centro hacia la ronda de abajo de hilo negro, ¿vale? Y terminamos ya de coser sus brazos a los costados, que es lo último que hacemos para poder trabajar la costura del cabello con mucha libertad. Y colocamos el sombrero.
Espero que lo hayas disfrutado, que disfrutes estas navidades, este año, este 2023 con este cascanueces y con todos los diseños de Navidad que estamos trabajando. Besitos y abrazos, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.